la epistemología de las ciencias, en fin, toda esta metodología de cómo debemos trabajar los investigadores, incluso publicaciones son en ese sentido, y bueno, de alguna manera yo he tenido pláticas informales con Rodolfo sobre esto, por correo, porque nos hemos visto en algún momento, pero yo me quedé siempre con la idea de que Rodolfo tenía que venir a darnos la clase, porque con todo lo que él me había platicado siempre, pues yo dije, es la persona indicadísima para que venga. Y ustedes me lo refrendaron cuando lo vieron por video conferencia, y entonces me dijeron que pues había sido muy claro y muy preciso y les gustó, y entonces yo dije, bueno, esto se hace. Eh, Algunas palabras previas respecto a nuestro proyecto. Sin duda, el proyecto está en marcha ya desde el mes de marzo, ¿sí? En el cual este proyecto colectivo tenemos a varios participantes, tanto en línea como aquí presenciales. Muchos de ellos no van a asistir el día de hoy por diversas razones que se justificaron, y hay también muchos que están en línea, pero Berenice, ¿cuántas personas tenemos en línea en este momento? Ahorita tenemos 9. 9 personas en línea, o sea que casi es más gente del otro lado que de acá. Pues en ese sentido me da mucho gusto, ¿sí?, que estemos acá. Somos entonces 16 personas que estamos tomando el curso en este momento. Espero que lleguen más, que algunos ya se habían comprometido. Napoleón, supongo que llegará, él viene de Michoacán, ¿sí? Bueno, el proyecto en sí, quiero dejarles claro que nosotros, o al menos así lo estipulé ante el Instituto Mora, digamos. Nosotros tenemos 5 misiones, digamos, o 4 misiones, ¿sí?, durante este año. Primero es establecer este diálogo y conversación, ¿cierto?, este seminario, que por cierto, insisto, tiene una orientación interdisciplinaria, ¿sí?, pese a que este instituto es de historia y de ciencias sociales, pudiéramos llamar, pero ya en este seminario nos estamos abriendo a gente de ciencias específicamente, ¿sí? Entonces, estamos cumpliendo con ese primer objetivo y con ese primer compromiso que tenemos, digamos, de hacer este seminario de discusión y de análisis con orientación interdisciplinaria. En segundo lugar, nosotros estamos con la idea de traer conferencistas acá al seminario. Esa es otra cuestión que debemos cumplir como proyecto, y lo hemos estado haciendo, creo que con mucho éxito, porque han venido personas de muy connotadas y de alto nivel, como el mismo Rodolfo, que lo tuvimos acá en marzo o febrero, no recuerdo, o lo tuvimos por vía internet. Pero la misma semana pasada tuvimos una bióloga de primera línea, cierto, que nos vino y nos explicó de los transgénicos. En tercer lugar, nosotros estamos construyendo una página web en la cual vamos a reunir todo el material bibliográfico que tenemos sobre alimentación. Vamos a subir las mismas clases de Rodolfo, todas las conferencias que se están dando en este espacio, y al mismo tiempo cada uno de nosotros ya tiene un perfil, se está trabajando en él. Por esa razón se les ha escrito y se les ha pedido datos. Berenice les ha estado pidiendo datos, digamos, de su pertenencia académica, su formación académica. Todo eso no es casual, no es porque, les digo, tiene toda una idea, que es que cada uno de nosotros en esa página web, que va a estar bajo la plataforma del Mora, va a tener allí pues su espacio de presentación, ¿sí? O sea, van a ser figuras, digamos, miembros de este seminario. No estamos manejando jerarquías en el seminario,
pese a que estoy figurando ante el instituto como la responsable de este proyecto, pero en la misma página web solamente aparecen miembros, es decir, acá tratamos de hacer lo más horizontales posible. Entonces, este grupo interdisciplinario no tiene una dirección como tal ante aquellos que vean esta página web. Todos somos investigadores, todos tenemos una propuesta y los que vamos a colaborar allí, pues estamos presentes en esta plataforma en Internet. Bueno, y el cuarto compromiso, y quizá es el que a algunos más les inquieta, sin duda, y que también hemos venido trabajando en estos meses, que yo me siento muy a gusto porque hemos logrado conformar un grupo en que hemos dicho sí vamos a publicar, sí vamos a sacar un libro, ¿cierto?, de divulgación. Eso quiero dejarlo muy claro porque no es la investigación básica que cada uno está desarrollando desde su disciplina, sino que esta obra tiene en sí la idea de hacer un trabajo de divulgación que pueda leerlo cualquier persona. Claro, eso es en términos ideales. Sí, sé que esta tarea es muy compleja, pero que es un reto que todos hemos asumido. Y este libro sí, ya está también en marcha, estamos trabajando. Les reitero, como coordinadoras generales está Elena Pradilla, estoy yo, pero a su vez tenemos varios otros coordinadores de secciones de este libro. ¿Sí? Tenemos a Laura Caso, tenemos a Alfonso Totosaus, Alfredo Pureco y a Basilisa Quintero, no sé si se me olvida un nombre por allí, Gisela, por supuesto, nuestra querida Gisela Moncada, que está en San Diego, que también ahora está en línea, y creo que si no tengo mala memoria, estos serían todos nuestros coordinadores, que cada uno está dirigiendo una sección diversa, digamos, algunos con cereales, otros con carnes, otros con plantas de follaje, etcétera. ¿Sí? Creo que todos estamos perfectamente organizados en esto que es la publicación, o sea, cada uno ya está encarrilado con su coordinador y si tuvieran alguna duda en particular, también sobre el libro, qué sé yo, también me han escrito, muchas personas me han escrito y yo los he canalizado con el coordinador correspondiente. Creo que en ese sentido también vamos bien. ¿Sí? Entonces, estos puntos yo los quería clarificar. El otro punto también que tengo pendiente es lo del paseo, ¿cierto? Bueno, no paseo, trabajo de campo en el Parque de la Papa, pero yo en estos días les voy a escribir, creo que finalmente, y eso se los adelanto, más adelante quiero platicar con los coordinadores, ¿sí? Que el trabajo de campo en el Parque La Papa tal vez no lo hagamos, pero es algo que quiero platicarlo ya en corto con los coordinadores, que también los he citado en un rato más para platicar con ellos. ¿Sí? Entonces, creo que este proyecto está funcionando muy bien, así lo veo yo al menos. Por cierto, este es un seminario donde cada quien tiene su palabra. No la vamos a tomar en este momento porque ahora vamos a tomar el curso con Rodolfo, pero por favor creo que todos ya estamos con las ideas muy claras y así es como se me ocurre a mí que va funcionando todo muy bien. El motivo de invitar a Rodolfo está más que claro, ¿cierto? Porque esto de que nos hayamos puesto la etiqueta de que somos un seminario interdisciplinario no es solamente la etiqueta, sino que un propósito. Por cierto, no nos vamos a convertir de la noche a la mañana, pero estamos trabajando en eso. Tenemos toda la intención de hacerlo y de formarnos en esa línea. Y por esta razón, pues tenemos aquí al doctor Macías, que nos ha venido
a presentar estas dos sesiones, digamos, de estos conceptos y estas lecturas que ya también todos los que dijeron que iban a estar presentes ya las tienen, hasta donde yo entiendo, todo el mundo quedó con sus lecturas y también con el programa de Rodolfo. Entonces, por mi parte, pues no me queda más que darle la palabra a Rodolfo y agradecerle y darle la bienvenida por tenerlo aquí en México y en el Instituto Mora. Entonces voy a poner la presentación para... Por favor, sí. Bueno, ahorita conectados tenemos a la doctora Dora Centurión, a Edwin Arias y Alejandra, que son de Colombia, a Gisela Moncada, a Elena Pradilla, a la doctora Judith, a la doctora Laura Corona, que también ya se presentó aquí. Y hasta ahorita son los que tenemos conectados, igual para Lisa Quintero y Carlos Viesca, son los que están conectados. Doctor, disculpe, ¿le puso compartir pantalla? No. Sí, le pongo. Listo. Déjenme hacer una breve introducción para ubicarnos en el propósito de estas dos reuniones y para luego explicar cómo he pensado, cómo he concebido el seminario. Me pareció que una buena palabra para concebir, para imaginar un proyecto interdisciplinario es el que es un proceso que se erige. Cuando uno quiere iniciar un episodio, para decirlo así, de esta naturaleza, hay que pensar en una construcción, definitivamente. Y con eso no quiero ser muy constructivista, pero sé que esa palabra se repite mucho. Pero en realidad es eso. Es algo que se va eligiendo, es algo que se va consiguiendo, y es algo que le pertenece a los actores involucrados en el proceso. Es decir, me da la impresión, tal como están las cosas hasta ahora, que un proceso de interdisciplinariedad tiene algo de inédito, tiene algo de singular en cada caso de que se trate. Por eso le puse también a propósito el artículo lo subrayé, porque yo creo que lo que uno busca es una interdisciplinaridad, no es la interdisciplinaridad. También tengo la impresión de que hay formas distintas de hacerlo, no hay una manera canónica, se puede decir que hay una manera canónica de hacerlo, pero eso sería como reproducir algo que estaría probado, algo que hubiese sido exitoso el proceso. Y también tengo la impresión de que eso no es así. Entonces, más bien para beneficio y para alegría de los miembros de un proceso como este, es mejor pensar que la interdisciplinaridad que se logre va a ser la mejor posible en el marco propio de ese grupo que tiene tal deseo.
La otra cosa que me parece importante para empezar para pensar la interdisciplinaridad es que es un acto totalmente intencional y voluntario, pero voluntario. Si nadie se compromete en un proyecto de interdisciplinaridad por obligación, ¿no? Porque no tiene otra opción, sino que tiene que estar constituido como un proceso en una especie o sobre una especie de voluntad, de deseo firme de querer hacerlo, no importando tanto el resultado, pero sí esta construcción de la realidad. La única obligación que me parece que podría tener la interdisciplinaridad es una obligación ética, en la medida que uno pueda considerar que la interdisciplinaridad es una mejor forma de hacer las cosas, o es una forma más deseable de hacerlo. Hay un debate ético, a veces más ideológico, sobre si en conjunto, es decir, en el mundo de la academia, en el mundo de la investigación, debiéramos avanzar hacia esas formas. Ahora vamos a ver en las lecturas este tipo de planteamientos, es decir, a formas más compartidas, más colectivas, más solidarias, más integradoras de las que hemos venido teniendo en el mundo de la investigación. Entonces sí hay un debate que tiene que ver con apuestas políticas en el mundo de la ciencia que son colectivistas o socializantes. Detrás del mensaje de la interdisciplinariedad en general hay un mensaje socializante. Entonces, ese sí es un aspecto importante en el compromiso con un proceso, con un proyecto más bien interdisciplinario. ¿Qué es lo que me motiva a hacerlo? Una especie como de esclarecimiento de mi escala axiológica en mi conducta como investigador, ¿no? Es algo que lo hago por mí, lo hago por la sociedad, lo hago por la historia, por la humanidad, ¿no? Uno puede involucrar o asociar la idea de la interdisciplinaridad con un proyecto de mucha ambición humanística, para decirlo así, no solamente como una cuestión que me vaya a satisfacer como investigador individual, sino puedo pensar en un proyecto que puede trascender mis intereses más individuales. Entonces, esas cosas que creo yo están comprendidas en el tema o en la idea de la interdisciplinaridad como proyecto de investigación o proyecto de producción de conocimiento. Entonces, dicho eso, me pareció ¿Con el teclado? Control cambio. ¿Cómo? Aquí tampoco se mueve. ¿Tampoco? Como dos abiertos. Sí. Sí. Entonces, en el día 1 yo les propondría tener esta agenda. Que yo hable un poco que sería, digamos, como reafirmar algunos planteamientos que hice la vez pasada, del contexto contemporáneo de la ciencia o de las prácticas de conocimiento. Concentrarnos un poco en mi visión sobre las tendencias actuales en el mundo de la ciencia, de las ciencias sociales, cuáles son los patrones que venimos experimentando, cómo en esos patrones
tiene sentido la interdisciplinariedad, porque bien visto pareciera que hay ciertos patrones en el mundo de la ciencia que podrían contradecir la idea de la interdisciplinariedad, pero también podría haber otros que la favorecen. Entonces, eso sería como unos 40 minutos, tal vez, de presentación. Luego me pareció que sería conveniente que tuviésemos una fase de reflexión. Para eso son las lecturas que les pasé. Leeríamos 3 trabajos, los leeríamos aquí por partes, ¿no? por fragmentos. Conforme avancemos en las lecturas, vamos discutiendo los textos de una manera muy informal, todo lo que pueda parecer interesante de comentario, de reflexión, pues bienvenido durante la lectura que hagamos. Y por último, cerrar el día con una exposición de parte de ustedes de sus percepciones sobre la interdisciplinaridad. Cómo la ven, cómo la entienden, qué idea tienen, cómo han pensado esta idea del compromiso con la interdisciplinaridad, todo pensando en la mayor integración de este equipo, o la mayor fusión, o la mayor comunión, tal vez, ¿no? Porque yo todo esto lo veo como una manera muy espiritual. En alguna medida hay que encontrar una comunión. Entonces, eso sería el plan del primer día. Para el segundo día, yo hablaría un poco sobre ciertos tipos o modelos de interdisciplinaridad. Hay unas modalidades que se han estabilizado como método para alcanzar la interdisciplinaridad. Hablaría de una que parece ser la más completa. Luego de eso volveríamos a la reflexión y a las lecturas. Leeríamos 3 trabajos sobre interdisciplinariedad, son como propuestas distintas. Y por último, el día 2, trataríamos de concebir una organización o una manera de operar, ¿no? Que ya la tiene, que en realidad sería como perfeccionar la manera de operar que han tenido hasta ahora. Yo no les voy a decir cómo va a ser ese perfeccionamiento, sino que sería un trabajo colectivo aquí en el seminario. Entonces, no sé si les parece bien el orden de las agendas, y si es así, entonces empezamos con el primer tema. Ya les decía la vez pasada que la interdisciplinaridad es una opción totalmente legítima, habría que decirlo, en el mundo de la ciencia. Me da la impresión, igualmente legítima en el mundo de las ciencias naturales que de las ciencias sociales. Uno no puede decir en la actualidad que las ciencias sociales son las abanderadas de la interdisciplinaridad, o que son las que llevan esta idea más consecuentemente. Cuando uno ve lo que pasa en las ciencias naturales, y eso viene ya de tiempo atrás, la interdisciplinaridad es un deseo importante. Entonces, digamos, en primera medida, me gustaría hacer esa precisión. No estamos hablando de una opción que haya tenido mayor importancia o menor importancia haciendo esa división de la ciencia entre ciencias naturales y ciencias sociales, porque en la realidad parece ser igualmente importante. Y como digo, igualmente legítimo. Es decir, uno no se puede avergonzar ni acomplejarse por querer llevar a la práctica un proyecto interdisciplinario. Al contrario, hay ciertos contextos donde, como parece ser donde la interdisciplinariedad es bienvenida, es valorada, es una exigencia valiosa. Entonces, no es una
no es una postura ni para esconder, ni para avergonzarse, al contrario. Y eso me parece bien, pero ocurre lo mismo con la no interdisciplinariedad. Tampoco pasa nada, como está leyendo un texto antes de mí, tampoco pasa nada si uno no es interdisciplinario. Es decir, en términos, hay una especie de empate, diría yo, de legitimidades. Porque ocurrió, creo, no sé, hace tal vez en la década de los 90, me parece, que la obligación de la interdisciplinariedad era como mayor, era mucho más política, tal vez, ¿no? Y se veía como les decía, como la mejor opción dentro de las ciencias sociales. Las ciencias sociales verdaderas, las ciencias sociales, como digo, no solo legítimas, sino auténticas, ¿no? Tenían que ser unas ciencias sociales interdisciplinarias por lo menos, ¿no? Si no perdían su sentido original de ser unas ciencias colectivas, etc. Bueno, lo que quiero proponerles, como lo hice la vez pasada, es que para conseguir un proyecto o para ejecutar un proyecto interdisciplinario hay que tener una conciencia del trasfondo, que es este trasfondo histórico, sociológico, político, en el que se posa o que tiene la interdisciplinariedad. Hay algo que explica el momento significativo de la interdisciplinariedad. Y eso creo que hay que conocer. La otra cosa es que incursionar en un proyecto interdisciplinario es abrir unas posibilidades, ciertamente, pero también es probable que suponga generar unas pérdidas. Uno se somete a algo. Ya lo decía la vez pasada, para algunos la ejecución o una acción interdisciplinaria puede ser una conversión de identidad. A veces no nos gusta dejar de ser lo que fuimos o lo que hemos sido. Seguramente después de una experiencia interdisciplinar seremos distintos. Algo cambiará, por mínima que sea esa experiencia. Tengo también la sensación de que no todo puede ser ganancia en una función interdisciplinaria. Hay que saber sopesar qué se puede perder, por ejemplo, en el conocimiento de los alimentos, ¿no? O del pasado y el presente. Hay que tener una especie de conciencia reflexiva que le permita a uno hacer un balance sobre lo que puede desconocerse con un proyecto interdisciplinario, ¿no? Esto lo estoy diciendo porque ahora se me ocurrió, ¿sí? Pero y tal vez aplicando teóricamente una máxima que se explica todo, ¿no? Que siempre hay algo que se... Es decir, como dicen algunos, la interdisciplinaridad es un horizonte de visibilidad, nos hace ver cosas, pero así como nos hace ver cosas, nos impide ver cosas. Entonces, este equipo debería estar muy consciente al final de su experiencia también de que pudo haberse dejado de ver. Porque no todo va a ser visión, claridad, ¿no? Seguramente la habrá, pero eso hay que hacerlo. Porque al final el equipo tendrá que decir, pues sí, miren cuánto más estamos viendo, pero hemos dejado ver ciertas cosas. Y digamos, y en ese balance es donde yo veo el conocimiento, ¿no? Más que solo que se consiguió. Muy bien. Entonces, cuando hablo del trasfondo de la disciplinariedad, me refiero, como decía, cuestiones históricas, conceptuales, éticas y también de tipo estratégico. Respecto del
del trasfondo histórico, yo creo que el equipo que se comprometa en un proyecto interdisciplinario debe saber que eso que ya dije, ¿no? Que es un momento favorable, propicio, nadie está haciendo nada malo, al contrario, es un proyecto noble, ¿no? Reconocido, de conocimientos. Donde, sin embargo, pareciera haber unas tendencias contradictorias, conflictivas a esa, ¿cómo se dice?, anuencia que tiene la idea de la interdisciplinaria. Entonces, eso es histórico, ahora lo voy a desarrollar un poco. Lo conceptual tiene que ver con el difícil asunto de saber qué es lo interdisciplinario, es decir, a qué remite esta noción. Y ya saben, como lo vimos la vez pasada, que hay ideas distintas, propuestas, ¿no? Conceptuales. Entonces, no está mal conocerlas. Conocerlas nos ayuda a adoptar, ¿no? A que el equipo encuentre el mejor espejo dentro de lo posible. El trasfondo ético es el que yo les decía, ¿no? En realidad, la ciencia es una especie de fenómeno político que necesita una reorientación, ¿no? Y en esa reorientación la interdisciplinariedad juega un papel estratégico, ¿no? Como algunos lo piensan, vamos a ver también ahora esas ideas, esas concepciones de la interdisciplinariedad como un instrumento político, ¿no? En busca de un viraje o de un giro en el conocimiento en general. Y el último punto es el estratégico, pero en el sentido de lo que es estrictamente hablar de producción de conocimiento. En la medida que hay unas exigencias, a veces inconvenientes, a veces indeseables, que tienen que ver con convertir al investigador social o natural en una especie de productor de mercancías. Aceptando esa exigencia como inevitable, ¿en qué medida una ejecución o una metodología o un protocolo interdisciplinario es conveniente, es productivo, quiero decir, es productivo, porque puede ser que no sea nada productivo. Desde el punto de vista de la idea de la rentabilidad, ¿no? Que tanto nos oprime y a veces nos molesta y nos inquieta, uno pensaría que mejor es seguir trabajando de manera individual, ¿no? Cada uno en su proyecto, produciendo mucho, artículos y libros, porque eso respondería más a las necesidades, pues, del momento. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? ¿Cómo hacemos con una idea que parece no rentable, ¿no? En un mundo en el que nos vamos transformando cada vez más en algo así como investigadores industriales, ¿no? Con procedimientos cada vez más, no sé si fordianos o taylorianos de producción, ¿no? Y en el estratégico también está el punto de a quién nos estamos dirigiendo, ¿no? El que te habla de un libro por ahora de difusión. Entonces, yo traduzco eso como que estratégicamente se está pensando en tener un auditorio, como se dice, unos lectores, ¿no? Que no son solamente la academia. Bueno, entonces, desde el punto de vista de un equipo interdisciplinario, ¿cómo eso se consigue? ¿Cómo hacemos para...? O sea, quiero decir, la interdisciplinariedad va a ayudar a que el conocimiento producido sea más asimilable, ¿no? Más, no sé, más relativo, ¿no? A la audiencia, a los lectores. Hay algo ahí también que sopesar desde un punto de vista estratégico. Me pueden interrumpir, pero
yo pienso que esto no es una clase, no estoy acá en una clase, simplemente estamos conversando y estoy proponiendo, pero cuando quieran. Puede ser también una síntesis. ¿Cómo? Todo el trabajo que pretendamos hacer, un trabajo sintético en el cual los investigadores de ciencias y los de ciencias sociales y los historiadores escribamos un texto que sea como de síntesis de todos aquellos conocimientos que son muy específicos si nos vamos a un libro de biología o un libro de historia. Así. Entonces, puede ser, la estrategia puede ser hacer una síntesis de algo que está como disperso. Yo diría que si ustedes logran hacer el libro, ya avanzar un paso firme en un proyecto interdisciplinario, ¿no? Entonces, esa meta en sí misma me parecería valiosa. Y podría ser ya un paso en la disminución de la angustia que pueda producir someterse a un proceso, por decir así, que me lo imagino, ¿no? Más riguroso, más, no sé si riguroso, más exigente, ¿no? De conversión interdisciplinaria. Pero no veo, digamos, no creo que haya otra manera sino de avanzar de a poco en un proyecto, en un proceso interdisciplinario. Uno no puede avanzar rápido, uno no puede, quiero decir, no sé ni cuánto puede llevar que un grupo se integre, ¿no? ¿Cómo se dice? Se involucre, ¿no? Puede pasar años, ¿no? Es decir, además hay una cantidad de circunstancias prácticas que pueden obstaculizar la fusión del equipo, ¿no? Me imagino, bueno, unos están en México, otros están fuera del DF, sí, o no nos podemos reunir sino una vez al mes, no sé. Entonces, ¿a qué quiero ir? A que debiera haber una meta de satisfacción en un equipo que quiere procurar la interdisciplinaridad. Y esa meta de satisfacción debería estar clara. Sí, nos parece que vamos a hacer un libro de muchas disciplinas, donde vamos a tratar de decir cosas de manera muy interrelacionada e interactiva, y eso nos va a hacer felices por ahora, ¿no? Y luego pasaremos a otro momento. El grupo puede acabarse, pero el grupo dejó ese resultado, ¿no? Concreto de su intento interdisciplinario. Entonces sí, hay, cada grupo se pondrá a la medida de su posibilidad. Bueno. No, es que justamente respondió lo que iba a preguntar, que entonces el libro, que para nosotros sería como la meta final de una etapa, no implica el final de todo este proceso, sino que el proceso de la interdisciplinariedad es muy largo y va a variar dependiendo de la integración de cada miembro, ¿no? De todo el grupo en general. A menos que sea una experiencia que también me parece válida y que me da las sensaciones que son las más frecuentes, que son experiencias esporádicas de interdisciplinaridad, donde ahí sí lo más ético sería tener muy claro el logro, ¿no? El logro a alcanzar, para que nadie se confunda, ni nadie se quede insatisfecho, ni los lectores reciban un mensaje equivocado, ¿no? Algo tan concreto como decir, quisimos ser interdisciplinarios, quisimos ser muy interdisciplinarios, pero este es nuestro resultado, ¿sí? Ustedes interpreten la medida de la fusión o de la integración interdisciplinaria que conseguimos. Eso me parece súper honesto y me parece valiosísimo, ¿no? Para no decir que se consiguió un nivel de interdisciplinaridad que no se pudo, ¿no? Entonces, sí, eso me parece, puede acabar aquí perfectamente, diría yo. Tal vez no sea el deseo de ustedes, pero
Lo digo porque yo tengo un grupo de teoría que ya tiene como, pues yo no lo tengo, sino somos varios, un equipo, trabajamos en teoría. Y en realidad no es sentarnos a reunir y discutir unos textos y no es una experiencia que tenga que ver con eso, sino con una especie de fuerza que sostenga a ese grupo y cuyo sustento no está en las lecturas o en los escritos que nosotros, ¿no? que evaluemos ahí, sino en algo que mantenga el interés, que mantenga la civilidad, y eso pues se presta a una cantidad de circunstancias, ¿no? Porque como digo, alguien viajó, el otro se fue. Entonces, ¿cómo uno sostiene en el tiempo un equipo con independencia hasta cierto punto de las metas concretas que tenga? ¿No? Por eso digo que tengo la impresión que las experiencias esporádicas son más frecuentes que las ¿no? de mayor duración, de larga duración. Pero eso no tiene por qué anunciar, simplemente es un punto que tendría que estar claro en un equipo. Sí podemos continuar. ¿Será que esto lo planeamos en etapas? ¿No? Vamos a seguir. Será una cuestión de discusión, claro, de discusión que podemos tener ahora en la tercera parte de la sesión o en la próxima clase o en la próxima reunión en la última parte. Cuando yo quiero interpretar todas estas tensiones sobre lo no disciplinario, ¿sí? Pensando que hay dos categorías, ¿no? de prácticas, de conocimientos de la ciencia, las disciplinares y las no disciplinares. Yo tengo la idea de que todos estos proyectos no disciplinares se constituyen como reacción al gran proyecto de la ciencia moderna, como les decía la vez pasada, que puede ser real o que puede ser una idealización de lo que es ese proyecto. Pero en general, los proyectos no disciplinares son proyectos o de oposición, ¿no? O de superación o de contraposición a la encarnación de la idea de la ciencia moderna, que es básicamente escucha el sonido ambiental, sí. Lo tienen que cerrar. Bueno, y básicamente el punto de todas estas propuestas no disciplinares, que son como las que ven ahí, ¿no? La pluridisciplinariedad, la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad, la metadisciplinariedad, la postdisciplinariedad. Todas parten de la idea de lo limitado que resulta fragmentar el conocimiento, ¿no? Es decir, el conocimiento que brota de una perspectiva exclusivamente disciplinar y canónica, ¿no? Entonces, esa es la crítica, ¿no? La gran crítica es que la ciencia moderna, o lo que se llama la ciencia moderna, produce un conocimiento fragmentario, ¿no? No es un conocimiento integrador, es un conocimiento que nos permite profundizar en algún área de la realidad, para decirlo así, pero no permite ver las conexiones de esa área con las otras áreas. Es más, nos da una sensación ontológica de que la realidad es así, de que la realidad es política, económica, histórica, ¿no? Es una realidad seccionada, y que por eso hay que conocerla de manera separada.
eh, ciertamente los proyectos no disciplinares se sustentan en una reflexión ontológica distinta. O son constructivistas, o son hermenéuticos, o son de alguna inspiración marxista, pero no son tan realistas. Los proyectos no disciplinares no piensan que la realidad es algo que está ahí afuera, ¿no? Que es independiente del sujeto que conoce, ¿no? Y que está dividida en partes, sino que eso más bien es lo que aporta el sujeto cognoscente al conocimiento de eso que llamamos realidad. Entonces, si uno se quiere situar, ¿no? Si uno se quiere situar ontológicamente y epistemológicamente en el interés no disciplinar que uno tiene, también estaría experimentando un cambio filosófico, ¿no? Si yo dejo la disciplina, es porque creo que la realidad no era como la venía pensando, ¿no? No hay una realidad histórica, no hay una realidad política, ¿no? De manera que tengo que cambiar, tengo que hacer un giro, como se diría ahora, hacia filosofías no realistas, para decir así, cualquiera que sea. Y lo mismo epistemológicamente, ¿no? Porque si la realidad no es, como todos lo sabemos, ¿no? No es la realidad positiva que está fuera de mí, que tiene una constitución específica, ¿no? Y regulada por sus propias leyes, entonces yo tengo que conocer la realidad de otra manera. No es así, la realidad no es ir hacia allá, sino es producirla en mi cabeza, ¿no? Y para rematar, en la medida que se está dudando del sujeto cognoscente como un sujeto capaz de conocer solo, ¿no? Porque los proyectos no disciplinares dudan del sujeto moderno, para decirlo así también. Y el sujeto moderno solo no puede conocer, ¿no? Entonces tiene que compartir su conocimiento, tiene que socializar en el sentido de que un individuo solo no es capaz de conocer las cosas, ¿no? Entonces, ese es como el trasfondo filosófico, ¿no? Y es ontológico y que es epistemológico de lo no disciplinar. Luego vamos a ver cómo cambia esto, porque hay radicalizaciones mayores, ¿no? Entre ser pluridisciplinar y ser postdisciplinar, ¿no? Ahí hay unos fundamentalismos. Sí, bueno, nada más, perdón por la interrupción, solamente para comentar que ahora que tú planteas este problema de lo que representa la interdisciplina en términos de la manera como uno percibe el mundo, es cierto que puede representar un cambio en la percepción de la realidad, pero a veces pienso que no es un cambio radical porque, como tú también lo mencionabas la vez pasada en tu exposición, tal vez la interdisciplina sea una opción, un recurso metodológico que en un momento determinado pueda servirnos para mirar algunas cosas, pero que en otros momentos también la disciplina lo puede hacer. Entonces, podemos hacer ese viaje de ida y de regreso. Y bueno, pero no quiero abundar nada más porque a lo mejor son temas de los cuales... Sí, no, y eso me ayuda a esclarecer algo. A ver, imaginemos que estamos dilucidando la situación actual de los proyectos cognitivos en el mundo de la ciencia. Entonces, una primera manera es decir, bueno, hay dos grandes categorías, como la que yo estoy haciendo, los no disciplinares y los disciplinares. Y además, decir que son dos proyectos antagónicos, ¿no? Pero eso podría ser algo equivocado, ¿sí? Yo creo que hay, ahora también lo vamos a ver, hay unos planteamientos que dicen eso, o sea, que son más
constructivistas en cuanto a la coexistencia de lo disciplinario y de lo no disciplinario. ¿Sí? ¿Por qué? Partiendo desde una, digamos, desde un concepto de la dignidad de cualquier identidad disciplinar, ¿por qué tiene que ser, así como yo decía, ¿no? ¿Por qué tiene que ser vergonzante y acomplejado, ¿no? ¿Se dice eso? Seguir cultivando lo disciplinar, sí, lo disciplinar también, históricamente, si uno hace un balance ni siquiera tan generoso, lo disciplinar ha sido exitoso, ¿no? Ha rendido unos resultados que se esperaban o que se necesitaban, ¿no? La historia o la sociología. Gracias por tu comentario, porque yo creo, en la actualidad estoy pensando que habría que ser menos extremista tal vez con los proyectos no disciplinares, ¿no? Y para conseguir mayor diálogo entre la disciplina y la no disciplina, para decirlo así. Tengo la impresión. Porque me parece que es muy desacreditador como arrojar, ¿no? Toda la historia, ¿no? De la sociología o de la antropología o de la ciencia política, ¿no? Como diciendo, en 150 años, ¿no? Produjeron un conocimiento viciado, mistificado, sí, o la física no dijo nada y la química no dijo nada porque no fueron interdisciplinares. Sí, no, yo estoy de acuerdo con eso. Y, vale la aclaración. Me parece muy interesante estos los metas de satisfacción. Si uno entra en un proyecto de no disciplina y obtiene ciertos grados de satisfacción, yo vería muy inconveniente regresar a mi estado y decir, no me pasó nada. Claro que no, sí, esa gran satisfacción. Sí, es cierto, sí. Las voy a volver a olvidar y seguir tan puro como estaba antes. Exacto. Es como probar la manzana, ¿no? Exactamente. Mejor no la pruebo y me quedo como sigo siendo el historiador que he sido siempre. Las manzanas tenemos, aunque claro, nos egresemos por algún motivo. Claro. Tenemos eso de que, ¿dónde estará la manzana? Exactamente. No, pues ahora me imagino también, como se dice ahora, que el que tuvo las dos experiencias, pues se habrá enriquecido mucho, ¿no? De haber tenido la experiencia, y aquí esto va a tener como otras reminiscencias, como la experiencia monogámica y de una identidad, ¿no? Exclusiva y hasta excluyente también. Pero eso pues, no sé, en un espíritu como más posmoderno, ¿no? De búsqueda o de hipermoderno, ¿no? De búsqueda de todas las experiencias posibles, no me parecería mal, ¿no? Que uno también tenga en la vida de investigador una experiencia no disciplinaria. A ver qué pasa con eso, qué significa, y luego volver. Puede ser que no se regrese, ¿no? Puede ser un camino sin retorno, pero bueno, eso sí es una cosa individual, tal vez, que cada quien tendrá que evaluar, ¿no? No se puede ser disciplinar e interdisciplinar a veces, practicar ambas cosas, dependiendo de el objeto de estudio que tengas presente. Porque en este caso, por ejemplo, la cuestión de la alimentación, yo creo que muchos hemos llegado al punto de que esto yo no lo puedo resolver como historiador, ni lo puedo resolver como economista, porque es una cuestión que se suma a muchos y porque es una cuestión también que parte de un trasfondo, de un problema actual, de un problema complejo de nuestro mundo presente. El panorama que nos mostró la bióloga la semana pasada fue muy preocupante. Entonces, bueno, creo que si nos juntamos entre varios, a lo mejor podemos hacer cosas en ese sentido importantes y decir cambios, no sé. Claro, puede ser muy idealista. Y por otro lado, pues yo sigo haciendo ciencia básica también. No significa ciencia disciplinar, perdón.
no significa que yo vaya a dejar la historia. O sea, no me lo he planteado así, por lo menos en mi caso. Pero en este proyecto en particular, sí. Sí, pero ahí viene el asunto de si la discusión, ¿no?, sobre lo disciplinar o lo no disciplinar es una discusión pragmática, ¿no?, o es una discusión ideológica, ¿no? Entonces, yo en eso soy... No, pero pragmática en el sentido del pragmatismo, ¿no? De la, digamos, de la utilidad circunstancial, ¿no? De esas modalidades de hacer las cosas, ¿no? Porque, quiero decir, si se trata de llevar lo no disciplinar como una especie de programa, ¿no?, ideológico, o la otra idea, esa idea me gusta discutirla. La otra idea que a veces parece ser un mito, de que investigamos de acuerdo con los objetos, ¿no? O de que el método es el resultado del objeto. Y a mí me parece que desde una tradición kuhniana, y ahí sí muy constructivista, eso no existe. Porque el objeto también es una construcción, ¿sí? Entonces yo elijo los objetos y yo les pongo nombre. Y entonces si yo les pongo nombre, de ahí viene por supuesto que la metodología será la que yo también le haga corresponder. Esta idea que fue muy fuerte, ¿no?, en las ciencias sociales, de que usted no se preocupe, tenga un objeto, que todo lo demás, ¿no?, resulta del objeto. Era una idea muy, tal vez epistemológicamente muy realista, ¿no?, pensando que los objetos contenían un poder, ¿no?, el poder de su abordaje, ¿no?, el poder de su captación, ¿no? Pero ahora eso yo lo veo con cierta reticencia. Yo más bien creo que nos hemos vuelto interdisciplinares, o estamos más interesados en eso, por una fuerza paradigmática, es decir, por un fenómeno paradigmático, más kuhniano, es decir, estamos en un ambiente, ¿no?, más propicio, una sensibilidad, porque hay justificaciones que hacen estribar la no disciplinariedad en los nuevos fenómenos, ¿no? Porque esto, ¿no?, que se dice siempre, la aparición de nuevos actores sociales, que la globalización, pero no sé si haya en realidad nuevos objetos, ¿no?, como nuevas realidades, ¿no? Digo, puramente, ¿no?, como puramente constituidas como en sí mismas, ¿no? Porque yo soy más constructivista en ese sentido, pero es una opción. Quiero decir, esto de pensar que el objeto es el que me lleva a ser interdisciplinario, eh, puede ser cierto, pero hay que tomarlo con pinzas. Y es un punto que hay que discutir en un equipo que quiere ser interdisciplinario. Es decir, ¿por qué mi objeto no se puede abordar bien disciplinariamente? ¿Por qué? ¿No? En verdad es una convicción determinante, ¿no? O es lo que creo, ¿no? Es lo que creo. Si fuera kuhniano, diría lo que creo, ¿no? Que yo creo que eso tiene que ser interdisciplinario. Bueno, pero todo eso me parece excelente para la discusión. Bueno, entonces yo les decía, para salir de esta diapositiva de aquí, que de diversas maneras se ha hablado de las inconveniencias de la ciencia moderna disciplinar, ¿no? Ya lo afirmé como lo que se llama la pretensión analítica de la ciencia moderna, que es la pretensión de separar, ¿no?, más que de sintetizar, la pretensión racionalizadora o racionalizante de la ciencia moderna, ¿no? El conocimiento es una explicación racional, cosa que tiene que ver con una crítica de los proyectos no disciplinares,
donde la racionalidad, la razón y la racionalidad tienen menos peso. Les hablaba también de la ontología que practica o que propone la ciencia moderna. Y todo se reduce a lo que de Sousa Santos, Boaventura de Sousa Santos, llama el carácter abismal del conocimiento moderno, ¿no? Es el conocimiento que todo lo divide, todo lo separa, todo lo clasifica, todo lo subdivide. Ahora bien, por el lado de esta elucidación conceptual sobre las diversas opciones no disciplinares, ¿no? Como ya lo empezamos a discutir, estas propuestas, en mi interpretación, responden a fenómenos paradigmáticos, ¿no? Con lo cual quiero decir que son fenómenos ideológicos, ¿no? Que tienen que ver con convicciones, con fundamentos últimos, como dice Kuhn, ¿no? Que no tienen necesariamente una explicación. ¿Por qué quiero ser interdisciplinar? No necesariamente tiene una respuesta cabal, ¿no? O por qué quiero ser disciplinar. Uno dice, ¿por qué soy disciplinar? Pues porque desde que entré a la universidad estuve con historiadores, me enseñaron a hacer historia y yo soy un historiador. Entonces, a eso no le puedo poner más que el peso de los años o el peso de una socialización, ¿no? Que recibí. La otra cosa que diría es que estas propuestas no son asimilables necesariamente. Es decir, si uno es transdisciplinar, eso no quiere decir que la transdisciplinariedad subsume la interdisciplinariedad, ¿no? Sino que son cosas distintas, al menos como se plantea, ¿no? Entonces habría que entenderlas de esa manera. Y lo otro que uno ve es como que hemos pasado de una mayor disciplinariedad a una menor disciplinariedad, ¿no? en esta sensibilidad contemporánea. O por lo menos hay un sector más importante en el mundo de la ciencia que tiene como idea la superación total de la disciplinariedad, ¿no? Bueno, dicho eso, entonces quisiera que leyéramos unos textos entonces lo voy a poner acá, pero lo voy a buscar. Eso se va a seguir proyectando para todos. Mientras estemos en esa. Sí se ve bien, ¿no? Bueno, entonces leamos algunos fragmentos de este trabajo de Flores Malagón y Carmen Millán. Son dos colombianos que se han dedicado mucho a este
al tema de la interdisciplinaridad. El texto se llama La guerra de las ciencias. Entonces dice así: el debate sobre la permanencia de las disciplinas científicas y de su pertinencia para el trabajo intelectual es uno de los más álgidos y enriquecedores del mundo académico, hasta el punto que alrededor de esta temática se han concentrado buena parte de las preguntas más relevantes sobre la producción de conocimiento en el mundo contemporáneo. El corazón de la disputa es la duda fundamental acerca de la eficacia de una fragmentación disciplinar incontestable, la cual se construyó en el mundo occidental como un referente excluyente y paradigmático para el ejercicio intelectual académico. La versión más publicitada de dicha disputa es la llamada Guerra de las Ciencias, en la cual se han revivido las luchas de poder referentes a quienes deben orientar las prácticas de una verdadera ciencia universal. Del lado de los científicos naturales han surgido sencillas diatribas que han tenido un gran impacto publicitario, especialmente después del conocido affair Sokal, en el cual un físico neoyorquino presentó un artículo insulso que más tarde fue publicado por una prestigiosa revista muy conocida entre los nuevos humanistas. Esta burla permitió a Sokal denunciar la supuesta perversión de las prácticas, la inexistencia de controles de calidad, la falta de cientificidad y coherencia intelectual y todo lo demás que él atribuye al lenguaje utilizado por los nuevos intelectuales. Aunque el asunto no llegaba a atacar con justeza el corazón de la nueva producción de las ciencias sociales y humanas, sí revivió la vieja disputa entre los modelos positivistas para la producción de ciencia dura, enfrentados a las prácticas limítrofes de las humanidades que, desconociendo los criterios de demarcación de las ciencias, entre comillas, recuperaban sin tapujos los espacios de la metafísica, la ética, la estética, la política y todos los temas y todos los demás espacios de conocimiento que los científicos más ortodoxos habían logrado exiliar de sus prácticas de investigación. Un elemento que hay que tener en cuenta en una conversión no disciplinar es que puede suponer un retorno al espíritu de las humanidades, ¿no? Uno, de alguna manera, todas estas son, pues, yo estoy aquí soltando como ideas, estímulos, ¿no? Una idea puede ser un retorno feliz al espíritu de las humanidades, es decir, la no disciplinariedad puede romper las ataduras del lenguaje científico especializado, nos puede reencontrar con la literatura, nos puede reencontrar con las artes, porque ya vieron, lo no disciplinar, hasta cierto punto, en las posiciones más radicales, es dejar la forma científica de ser, pero que es también la forma científica de comunicar, ¿no? Por ejemplo, la interdisciplinariedad o la no disciplinariedad se corresponde mejor con el ensayo como género que con el informe de investigación, porque el informe de investigación es una comunicación especializada, técnica, ¿sí? Entonces, la disputa o esta lucha, como dice, esta guerra, es una guerra que tiene que ver con, o tendría que ver con, devolver a las ciencias, en el caso de las ciencias sociales, porque en el caso de las humanidades, bueno, eso se podría discutir, pero en el caso de las ciencias sociales, devolver el lado humanístico, ¿no? O artístico. La no disciplinariedad es dejar la tecnificación del conocimiento hasta cierto punto, ¿no? Porque justamente en la no disciplinariedad el ideal deja de ser la ciencia dura, ¿no?
o dejaría de ser la ciencia dura, o lo que se conoce como la ciencia dura. La corriente que aún hoy defiende la propuesta de las ciencias físicas como modelo para hacer ciencia social se alió naturalmente a estas denuncias y se constituyó en un polo en la guerra de las ciencias, o mejor dicho, entre las ciencias, e insistió en la pobreza paradigmática de las ciencias sociales y en su fracaso para construir hasta la fecha unas verdaderas prácticas científicas. Quienes defienden lo no disciplinar y ven el asunto de manera política, encuentran en lo no disciplinar las reivindicaciones, ¿no? Las reivindicaciones contra la, ¿cómo diría yo? La desacreditación de las ciencias sociales, ¿no? Por no ser científicas, por no parecerse a la física. Entonces encuentran ahí un terreno propicio de revalorización o dignificación también, ¿no? de las ciencias sociales. Insistió en la pobreza paradigmática de las ciencias sociales y en su fracaso para construir hasta la fecha unas verdaderas prácticas científicas. Mario Bunge, uno de los más conocidos expositores de estas tendencias neopositivistas, seguía afirmando en recientes escritos que todas las ciencias sociales, ya sean naturales, sociales o biosociales, comparten un núcleo común: la lógica, la matemática y ciertas hipótesis filosóficas acerca de la naturaleza del mundo y su estudio científico. Este meollo común permite que hablemos de ciencia en general, en contraste con la ideología o el arte, y que la discutamos racionalmente. Los proyectos no disciplinares encuentran en esa modalidad una especie de, ¿cómo diría yo?, de caldo de cultivo para encontrar la verdadera identidad de las ciencias sociales, ¿no? ¿Recuerdan esa discusión sobre los métodos, las metodologías cuantitativas, cualitativas, ¿no? Que que terminó siendo como un fenómeno de identificación o de construcción de identidades. Sucede lo mismo con lo no disciplinar, ¿no? Digamos, el sector de las ciencias sociales, y también pasa en las ciencias naturales, esos sectores que no se sintieron cómodos con el canon, encuentran en la no disciplinariedad algo más cercano a la identidad deseada, ¿no? Que no es estrictamente científica, o científica en el sentido moderno de la expresión. En el otro extremo del debate se consolidaron las propuestas posmodernistas, con su crítica fundamental a los metarrelatos de la modernidad. Aparecieron propuestas de conocimiento situadas y poscoloniales, y se vinculó una nueva izquierda intelectual cuyo compromiso político es más explícito y exige una transformación esencial de las aproximaciones disciplinares estructuradas a partir de objetos fragmentados que no necesariamente dan cuenta de la complejidad de las realidades sobre las que cada vez más los científicos toman partido. En ambos bandos, los líderes de los nuevos y viejos movimientos intelectuales a veces se asemejan a sectas. Unos y otros atraen sus seguidores y los cautivan en una especie de arrebato místico, en donde los gurúes abundan y donde el mutuo desprecio, a veces teñido de opciones políticamente correctas, abunda. Es muy frecuente en la actualidad cuando uno le pregunta a un nuevo miembro de las ciencias sociales, un miembro joven de las ciencias sociales, que uno supo que estudió sociología, y a pesar de eso uno le pregunta, ¿y tú qué eres? Que le digan, no, yo no soy nada, ¿no? Yo no soy nada. ¿Tú qué eres? No, pero tú no eres sociólogo. No, es que yo estudié sociología, pero a mí no me dieron sociología, a mí me dieron biología. Es más, yo estudié con Edward Morin, ¿no? Entonces allá en París yo recibí cualquier cosa y como que son no disciplinarios ya como por definición, ¿no? Ni siquiera por opción, sino que llegaron en un momento más bien como de desdibujamiento
pero de un desdibujamiento producto como de un sectarismo, ¿no? Que practicamos en las ciencias sociales. Es decir, uy, yo ya les decía al comienzo, qué vergüenza ser disciplinar, ¿no? O, uy, qué cosa, ¿no? Qué atroz que alguien lo sea o al revés, ¿no? Pero eso quiero decir, ¿a qué estoy apuntando? Como estamos hablando del contexto, ¿no? De estos procesos, pues sociológicamente eso ocurre, ¿sí? Ocurre. Que haya cada vez más personas en las ciencias sociales que no quieran recibir las etiquetas de siempre. Yo no soy historiador, sociólogo, no, yo no soy sociólogo. Pero a veces es como un prurito, es como una especie como de... No es una crisis también, Rodolfo, perdón por la... Claro. Una crisis en el sentido de pertenencia a un campo, así sea, bueno, no sé. No, tienes toda yo pienso mucho en los estudiantes, ¿no? En los jóvenes. Cuando un joven llega a un ámbito de desdibujamiento identitario, ¿no? Algo así. Acá, este es un departamento de historia, pero acá no hay historiadores. O es un departamento de historia, pero no enseñamos historia, ¿no? Entonces, yo digo, ¿qué mezcolanza se le hará en la cabeza a un joven? Y me preocupa, ciertamente, ¿no? Ahora, pero eso significaría pasar a la rigidez, ¿no? ¿Sí? Al canon, decir, no, acá tú tienes que ser un historiador perfecto, sí hay algo como historiadores puros, ¿no? Ese es un debate complicado, ¿no? Porque sería igual de confundir igual al joven, ¿no? Diciéndole que Él es eso, no puede hay ser. historiadores, sí, entonces, no, eso que apuntas es... Pero por iluminar un poco o dar un ejemplo, algo que yo conocí. No sé si ubican ustedes a Nicanor Parra, que es un escritor chileno. Bueno, él también estudió física. Entonces él da clases, el poeta Nicanor Parra da clases en la facultad de ingeniería y le da clases a los ingenieros de, no sé, filosofía, no sé, de la poesía. Sí. O sea, es una cosa que el personaje es muy interesante. Y la facultad lo tiene al poeta Nicanor Parra, sin duda, dentro de los cursos optativos, ¿cierto? Pero, por otro lado, creo que es valiosa la figura de Nicanor en ese lugar, porque sensibiliza a esos ingenieros que están todo el día sacando cuentas, son números o no sé qué. Entonces, el chico tiene clase con Nicanor, y entonces pues es como un recreo y es como, claro, él sabe que está haciendo ingeniería, el muchacho, que tiene toda una disciplina muy metódica, ¿no? Sí. Pero dentro de las clases selectivas que tiene, pues tiene con Nicanor Parra, que es un poeta. Y ve pero física, no sé cómo. Sí, no, pero digamos, si se trata de medidas, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es la porción de, digamos, representantes de esos otros proyectos intelectuales, ¿no? Es decir, por ejemplo, en un departamento de historia debe haber sociólogos, ¿no? O antropólogos, debe haber un número dominante de historiadores. ¿Y cómo se consigue el equilibrio, ¿no? Entre lo disciplinar y lo no disciplinar? Es un tema que uno no puede pasar así de fácil, ¿no? Hay que pensarlo. Y dependerá, me imagino, de las circunstancias pues, de constitución de cada unidad de esas, ¿no? Eh, sí, pero es un tema que tiene que ver con lo que tú decías, Enriqueta, tal vez no es que yo esté de acuerdo, yo digo, no. es algo que Sí, es lo que ocurre, claro. Claro. ¿Querías tú preguntar algo, Cris? No. Y no sé, perdón, no se corre un poco el riesgo también, retomando lo que comentaba Alfredo, de que tú en tu disciplina tienes como muy claras tus categorías, tus métodos, y luego de pronto entras en una dinámica mucho más amplia. También se presta un poco para la ambigüedad, ¿no? Porque de pronto puedes decir, no tengo los elementos con los cuales yo... Falta de experticia, de dominio, ¿no? Porque es como que ocurre, a uno lo forman 10 años en una disciplina y luego le dicen que la deje, ¿no? O que la ponga en duda.
y que se someta a un cambio, ¿no? De algo para lo que tal vez no va a recibir la formación que recibió en la universidad, porque no hay la interdisciplinariedad, no está sistematizada como si está la metodología disciplinar. Entonces, el saber no existe tan organizadamente como el saber canónico, ¿no? Lo otro es todavía, a pesar de los años y de todo lo que se ha dicho, es todavía es un mundo por hacerse, ¿no? El mundo de la no disciplina, ¿no? Entonces, No, a mí, digamos, el proyecto que Enriqueta ha propuesto me parece súper interesante, pero me causa muchas preocupaciones como historiadora. Yo soy muy cercana a la geografía, me gusta la antropología, pero yo no sé nada de química y me parecería hasta antiético hacer cosas sobre las que yo no estoy preparada. Cuando hay, digamos, esa preocupación porque tenemos que ser interdisciplinarios, pero interdisciplinarios del todo, sí, yo creo que yo lo puedo abordar desde ciertas cosas, desde la sociología, ¿cierto? Desde ciertas relaciones de mi disciplina con algunas que me son cercanas, tal vez por la formación que tuve de historiadora pura. Pero yo, por ejemplo, ahora me pongo a pensar, yo no conozco nada del manejo de las tierras, ni de la utilidad de los químicos, ni para trabajar mi tema. Entonces, si yo quiero ser sincera conmigo misma, yo cuando pensé en este proyecto lo pensé a partir de las fuentes. Dije, ¿cómo se usa la papa en los recetarios del siglo XVIII? O cómo esto tiene una identidad con ciertos sujetos de las sociedades neogranadinas. ¿Quiénes son los que comen papa? O cuáles son las relaciones de los hospitales y las cenas, porque soy colonialista. Pero a mí me preocupa mucho meterme en unos asuntos sobre los que yo no tengo ninguna... ese es un buen punto, es un buen punto. Ustedes, pues de pronto alguno puede ayudarme en eso. Yo estoy trabajando con Elena porque vivo en Bogotá igual que ella, pero Elena tiene una aproximación de una arqueóloga. Ella es arqueóloga. Y yo soy una historiadora. Elena está muy interesada en cómo se produce la papa en un territorio particular hoy y cuáles son las condiciones de esos sujetos que producen la papa y de sus familias. Pero pues eso es una dimensión del problema y la mía estaría por otro lado, ¿cierto? Estaría más en términos, digamos, de mirar recetarios, de ver cómo las fuentes han hablado de la papa, cuáles son las visitas que se hicieron y que se consumían. Pero a veces me preocupa asumir el rol para trabajar en unas cosas que yo no manejo, ¿sí? Por mi formación. Entonces yo estoy muy de acuerdo en que yo no me puedo radicalizar desde la mirada positivista, digamos, de pensar que las cosas se tienen que mirar de una sola manera. Tampoco comparto totalmente la mirada culturalista o sí, o posmoderna, porque me parece también muy radical en muchas cosas. Pero sí quiero ser sincera de que si yo formo parte del equipo y ese equipo quiere ser interdisciplinario, yo tengo unas limitaciones para ver mi caso, mi asunto, desde todas las disciplinas. Yo puedo relacionarme con la geografía, por ejemplo. Mira, esto es como un ejercicio, ¿no? Les dije que son varios aspectos o metas que nos hemos puesto. Por ejemplo, estar sentados acá con gente también del otro lado, que cada quien habla en su propio idioma. Entonces ya estamos haciendo una práctica porque están escuchando a una historiadora, están escuchando a un sociólogo, que a mí misma me cuesta a veces el concepto que usa Rodolfo en algo, porque yo no lo manejo, ¿cierto? Pero ya estamos haciendo ese esfuerzo. O sea, aparte de lo que vayamos a escribir, aparte de lo que nos vayamos a sentar a estudiar, ya estamos haciendo
y creo yo el ejercicio interdisciplinario, nada más así. Entonces, bueno, en ese sentido el proyecto sí ya se está dando. O sea, Diana no puede decir, no, es que yo no estoy en la interdisciplina, porque ya estás en un grupo y ya te están oyendo, pues, químicos o antropólogos, ya te están oyendo y tú misma estás dando tu punto de vista como historiadora. Acá, hasta el momento, todavía estamos en la primera fase en que estamos recibiendo acá gente que viene a dar sus conferencias y la bióloga en ningún momento habló de historia ni pudiera ser que tiene conexiones, pero ella hizo su conferencia desde su punto de vista. La doctora Catherine Wood, antropóloga, arqueóloga, vino y hizo lo que ella siempre hace. Y todos nosotros tuvimos la disposición de escucharla, ¿no? Porque, claro, y nos adaptamos y tratamos de ver que... Entonces ese diálogo ya es algo que cumplimos como objetivo dentro del proyecto, ¿no? Entonces no debemos como preocuparnos. Sí, claro, todos como investigadores siempre estamos acostumbrados a sacar un producto concreto que es el libro, ¿cierto? Aunque ya este es un producto, esto ya es un producto, el diálogo interdisciplinario. Y que bienvenido sea y todos nos estamos nutriendo de las perspectivas. Claro, el libro nos preocupa, lo que vayamos a sacar, pero en ese sentido, bueno, ya es algo que lo discutiremos más adelante, yo pienso que lo que vamos a sacar es un libro de divulgación. O sea, no vamos a crear ciencia básica en ese libro, sino que incluso vamos a hacer síntesis, ¿no? Claro, es un desafío porque yo tampoco sé química, biología, ni tampoco sé de lo que está pasando con el medio ambiente. Bueno, hemos traído gente que nos habla de esas cosas, pero hagamos el intento, ¿no? O sea, también les digo, en diciembre vamos a tener un borrador y ese borrador lo vamos a trabajar seguramente mucho más en tiempo. Sí, luego tú. Ah, bueno. ¿Usted estaba primero? No sé cómo va, pero... Quieren hablar del otro lado más bien. Ah, bueno, perfecto. Quisiera comentar que la preocupación que tienes, Diana, yo creo que todos lo tenemos, ¿verdad? Pero al final de cuentas, todos hemos asumido este riesgo. Y realmente me parece que además es muy interesante. Yo también soy historiador y de pronto, tal vez ceñido a otro tipo de líneas de investigación, cuando recibí la invitación de parte de Enriqueta a integrarme a este grupo, me parece que mi trabajo se transformó habida cuenta de que hubo una serie de preguntas y cuestionamientos que yo mismo nunca me había formulado. Y eso desde luego te va obligando a leer otro tipo de materiales, a entrar en contacto con otro tipo de personas, y creo que eso le da una riqueza al trabajo. Ahora bien, el hecho de que en un momento dado algunos de nosotros coordinemos algunos de los capítulos nos lleva también a platicar con los colaboradores que no necesariamente son historiadores. Y quiero comentarles muy brevemente que he platicado con dos biólogos que van a hacer un trabajo sobre la tortuga y entonces de pronto ellos lo ven estrictamente como biólogos. Y yo les trataba de transmitir lo que nosotros queríamos ver. Primero, que no era un trabajo ceñido a una región que puede ser la costa de Michoacán. Y entonces por lo menos llegamos a un acuerdo que sería el Pacífico, ¿verdad? Entonces eso ya le da una dimensión un poquito distinta, ¿no? Otro detalle muy importante, le digo, más allá de la caracterización de esas especies de tortuga, tú me tienes que decir también de qué forma ha impactado esta tortuga en un entorno económico y social, e incluso empiezan a surgir una serie de elementos virtuales que dan también una mayor riqueza al trabajo. Pero bueno, esto simplemente decirte que esa preocupación que tú externas, yo creo que todos la tenemos, ¿verdad? Pero en la medida en que vayamos platicando, conversando y desde luego entrelazando una serie de ideas, me parece que iremos cumpliendo con esa función, ¿verdad? Aún más, ¿verdad? El trabajo de divulgación también tiene sus complejidades. No es tan sencillo, porque hacer un trabajo de divulgación y de pronto captar toda esa información que está ahí y darle un sentido diferente, una redacción más sencilla y accesible, tiene también sus complejidades, ¿verdad? Exacto. Sí, sí, sí. Creo que más bien allá, ¿no? Del otro lado. ¿Te escuchamos? Sí, escucho. No sé si tengo que abrir el micrófono. Está. ¿Sí me escuchan?
Sí. Ok. Bueno, yo quería compartir un poco la experiencia que he tenido porque estudié una licenciatura en etnología y después entré a un posgrado de historia y etnohistoria. Entonces, tal como comentaba la doctora Enriqueta, este es un esfuerzo de escuchar otros lenguajes y la experiencia que teníamos otras compañeras antropólogas y yo era esta idea que han estado expresando de que no teníamos los elementos para poder cursar un posgrado de este tipo o para entender el lenguaje que tenían los historiadores, y esto ha sido un ejercicio de 5 años de estar trabajando juntos, y lo que hemos notado es que hemos estado trabajando en distintos niveles en interacción con los otros especialistas, pero lo que ha continuado es que nuestro trabajo básico, o sea, la generación de conocimiento, el registro que hacemos, es disciplinar. O sea, nuestro corazón sigue siendo antropológico, por decirlo de alguna manera, y ya la parte del análisis, la reflexión, la difusión o divulgación del conocimiento ya implica un diálogo multidisciplinario o interdisciplinario en un nivel más de mayor relación con los otros especialistas, pero sí es un ejercicio que implica una paciencia que conlleva mucho más tiempo de trabajo y la discusión sobre conceptos. Eso nos ha detenido un poco, o sea, cómo hablar el mismo, o no hablar el mismo lenguaje, pero al menos tener como ciertos espacios donde manejemos los mismos conceptos y compartamos algunas herramientas teórico-metodológicas, ¿no? Entonces, toda esta reflexión que han estado teniendo, pues me hace pensar en la experiencia que tenemos en el grupo con la doctora Catherine Good, y pues agradezco mucho que se haya programado este curso, ¿no? Eso sería por el momento. Gracias. Perfecto, gracias. Bueno, yo también lo que quisiera nada más comentar en este momento es de que esa sensación de inestabilidad, por así decirlo, de que no estoy pisando en firme, que se observa, la siento también yo y creo que es una situación natural hasta cierto punto, porque precisamente estamos tratando de hacer ese viaje, ¿no? Ese cambio de, eh, de pasar de la disciplina a la no disciplina, con todas las limitaciones que vamos a tener y vamos a encontrar todos, pero yo creo que el desafío va a ser precisamente en lo que señalaba Napoleón, encontrar un lenguaje que nos permita comunicar. Eso es un desafío yo creo que interesante, porque lo vemos creo que necesario, al menos creo que eso sí debe de ser un consenso de todos los que estamos participando en el proyecto, de que si nosotros quisiéramos explicar los fenómenos que estamos abordando desde una perspectiva disciplinar, nos sentimos que nos vamos a quedar cortos. No sabemos qué tanto ni con qué profundidad tendremos esa visión más amplia, pero yo creo que es empezar a hacerlo es importante, y lo comento por lo siguiente. Aunque se ha hablado mucho de la dicotomía que hay entre las ciencias duras y las ciencias sociales, creo que las ciencias duras se encuentran en la misma crisis que se encuentran las ciencias sociales, por el hecho de que, por ejemplo, en los avances en medicina, nosotros sabemos de que las disciplinas médicas están súper o sobre especializadas, ¿no? Una persona que es cardiólogo, es más, ya hasta se especializan en un sector específico del corazón, pero se han olvidado de todo lo demás. Entonces, cuando nacen nuevas enfermedades o nuevos desafíos, pues no encuentran la forma, porque no hay ni comunicación entre sus propios colegas que están estudiando otra cosa, o otro órgano, otro. Entonces, ahí es donde yo veo el problema, y creo que eso es lo que nos ha motivado también a nosotros. Cuando estudiamos el tema de los alimentos, vemos que si lo vemos desde una perspectiva nada más histórica, a lo mejor nos vamos a quedar cortos, pero quisiéramos escuchar lo que opina un biólogo, lo que opina un físico, no sé, que a lo mejor nos va a cambiar la perspectiva que tenemos, no para entrar a dialogar con el físico ni con el biólogo, pero sí para comprender que esa parcela de lo que nosotros creíamos que conocíamos es más amplia, y que tendríamos la buena voluntad de incorporar esos otros elementos. Esto me lleva también de pronto a plantear, pues no sé si la necesidad de un nuevo humanismo, o un renacimiento, un nuevo renacimiento, porque sería como preguntarnos si Sócrates era interdisciplinar, y era una manera de pensar que era ilustrativa. Cuando uno lee, por ejemplo, los diálogos, era una manera muy ilustrativa de plantear las cosas,
sin la necesidad de entrar tampoco en un rebuscamiento ni en un sectarismo, de los cuales, bueno, también va atendiendo el llenar de conceptos la epistemología, ¿no? Entonces yo creo que como ejercicio, y comparto lo que señala Enriqueta, como ejercicio ya el hecho de que estemos aquí es un producto bastante provechoso, y bueno, pues vamos a ver qué sale, ¿no? Pero hay que un poco tener más, hay que sentirnos un poco más seguros, ¿no? Porque precisamente eso es el que nos saquen de una matriz en la que habíamos crecido disciplinar, pues nos ponen en ese desafío. Creo que Enriqueta y yo compartimos también una situación en términos académicos que es peculiar. Tanto ella como yo somos historiadores económicos. En mi caso, bueno, yo además soy economista y soy historiador, pero sí se siente mucho ese tránsito, ¿no? De las metodologías, de pasar, no sé, de estudiar los modelos económicos como una forma abstracta de plantear la realidad, a ir al otro extremo de plantearlo en términos también del rigor de las fuentes. Entonces, tratar de combinar eso ya es un desafío, y creo que eso es lo que vamos a hacer acá también, un poco entrar a ver cómo ven los problemas los demás y tratar de presentarlos en un discurso que sea comprensible. Bueno, nada más. Sí. Yo me quedé con la idea que al final, bueno, no estoy criticando a nadie. Es que ya estamos, sí, exactamente, don, aquí tienes toda la razón, como que nos ganó la emoción. Sí, nos ganó la emoción, pero pues ya ni también. Sí soy historiadora, lo siento. No sé qué soy. También como que desde esta disciplina creo que a lo mejor uno se empodera de alguna forma, en la que, bueno, si yo hago historia, de alguna manera todo en el mundo, para mí sería historia, matemáticas y arquitectura, ¿no? A otros dirían, no, historia, por supuesto política, pero para mí la política está dentro de la historia, ¿no? Entonces, justo hace unos días hablaba yo con el doctor Urejo, que me encanta platicar con él, y le decía que por qué no volvemos a los ensayos de Montaigne, ¿no? Finalmente este género literario es un género que él creó y que así hemos estado trabajando desde el siglo XX, más o menos, ¿no? Entonces, tampoco Montaigne estaba esperando, él decía, bueno, justamente yo pongo, ¿no? O sea, lo interesante de estos textos sería lo que cada uno va a poner, no desde su disciplina, sino yo, o sea, porque de pronto hacemos los trabajos también, pero no, como que no concluimos, o bueno, ya es una proyección, ¿verdad? En el sentido de que dices, bueno, sí, pero ¿a dónde voy con este texto? ¿Qué quiero? ¿Por qué quiero escribirlo? ¿No? ¿Para qué? Precisamente, ¿no? Y esto de que no nos angustiemos, ¿no? No es, pues a mí me angustia, por supuesto que sí. Alfonso quizá no me deje mentir porque él es químico. Y bueno, he dado muchos años clases de gastronomía, de historia de la cocina. Y en cocina como en química, mezcla y combinación no son sinónimos, para nada, ¿no? Esto me hace pensar un poco así, ¿no? O sea, cómo se llegó a este punto, a esta sucesión de... Entra el tema de la historia, también el tiempo en la cocina es sí, importante. es que, por ejemplo, justamente, o sea, digo, los romanos se ponían pimienta a todo, ¿no? Y pimienta, ¿no? Hasta que llegó un punto en el que dijeron, no, bueno, o sea, no podemos abotagar, ¿no? Las carnes y los pescados, ¿no? Necesitamos llegar a este punto, a este grado de refinamiento. En la cocina hay un grado de refinamiento en la interdisciplinariedad, ¿no? Pero creo que falta, ¿no? Bueno, y entonces creo también un poco esto de volvernos hacia el renacimiento, ¿cómo? Pero habla otra de los hijos del conocimiento, donde yo digo, bueno, ya estaríamos hablando de la teoría, de la interdisciplina, de la que pues, el experto, por supuesto, ¿no? Pero es un poco, pues vamos, lo que sucedía cuando termina el porfiriato un poco, ¿no? Que es igual, o sea, nos ocupamos tanto de las ciencias, y de repente dijimos, bueno, porque el Ateneo de la Juventud, oh, claro, hemos dejado atrás la literatura, el arte, bla, bla, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaría un poco más es que usted, o sea, nos iluminara, obviamente, es un poco dónde está este quiebre, o sea, dónde fue este quiebre donde se empieza a decir, bueno, sí hay que volver como a a mí, bueno, lo que me angustió de la exposición pasada fue un poco de alejarme de mi orilla de historiadora para volver a lo que la doctora Quirós, ¿no? Muy perversamente quiere. Entonces, es que
la interdisciplinariedad como instrumento político, que usted, o sea, como que lo comenta así, no sé, no me queda claro, me gustaría como conceptualizar un poco más de esto porque no sé. Entonces, Perfecto, maravilloso. Hagamos un alto de unos 10 minutos, 15 minutos y con esta próxima lectura de o aventura creo que se van a despejar una cantidad de tus preguntas, ¿no? Presidente, ¿cómo estás? Muy bien. Ay, cariño. Venía rayando el cuarto. Hola. ¿cómo están, León? Hola, mucho gusto. Hola. Hola. ¿Cómo estás? José Alfredo. ¿Todo bien? Todo bien, no. Pero es que ahora la entrada más temprano, entonces ahí está. No, pero incluso antes ya ves que están haciendo ahí. Sí. Pues lo del tren, sí. Sí. ¿Qué tal? Estoy muy bien como DJ. Te vas a robar la chamba, Silverio. Ya, oye, ¿cuál es la que nos prestaron de libro? Déjenme en paz, sí, están ahí haciéndole algo. Sería que resalto yo. Pasé otros días. Está bien, está muy interesante. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Sí, voy a comprar cosas más. El otro día la presentación, Alfredo, era de tu libro, el que coordinaste. No, fue un libro de, que a lo mejor tú conoces a esa persona, Sergio Valerio. Sergio Valerio presentó un libro y me invitó a presentarlo sobre los Barcelonetos. El de Guadalajara, ¿no? Sí, me invitó a presentarlo. Entonces, pues por eso andaba así un poco. Pero está bien. Y ese día fue justo el día que nos reunimos el miércoles en la tarde. Entonces tenía que hacer algunas cosas en la casa y luego regresar. No, es que vi el libro. ¿Ah, ya lo viste por ahí? Lo vi ahí en la librería. Sí. Revisando. Me compré un litro. La próxima vez que vaya, me compré un litro. Sí. Eso fue menor, pero sí conocí. Claro, porque te acuerdas Y estuvo en el bien, te admiraba mucho. Y ellos presentaron aquí unos textos sobre la hacienda de San Vicente, Tahué. La temporada del año. Ya que hay tantos ahí. Exactamente, caretas, esas son. Entonces, pues eso fue producto de un seminario que estuve revisando, tuvimos hace que un año y cacho. Porque es que él terminó en Sí, pues fue de yo contacto que tuve con él. el trabajo sobre el Cupandicho, ¿no? Él y hubo otro alumno también, Lanza Morelia. Era igual que pero si es hacer un rato más a la China, pero siempre tengo la Tierra caliente, los proyectos de educación. Sí. Fue una realidad. Cinco alumnos también de acá. Y bueno, él ya está haciendo su doctorado acá en la UAM, en Zapanaca. Abel, creo que es alumno fue alumno de José Alfredo Uribe. Eso no conozco, pero está Él trabajando temas sobre la fiscalidad a nivel estatal, antes después de la revolución. también en la UAM, está haciendo de Julieta.
que estuvo asesorada por Paco. Y que había trabajado originalmente la cristiana la liturgia. Es medio difícil, pero trabajó bien el tema y quedó muy bien. Esa fue la tesis de la maestría que la hizo con nosotros. Y luego se fue al doctorado acá a la UAM. Pues muy bien. Sigue trabajando. No, ya está trabajando en temática. Pero por cierto que quedó muy bonito el libro. Lo estuve revisando, lo estuve viendo, que está muy interesante. Y además tiene la próxima que te vea. Sí, fue un trabajo colectivo, por eso tampoco yo no Ahora, pues de hecho, precisamente el sábado me mandaron ya formado el cuadernito este que hice, es un cuadernito de así como ¿sí? Tú lo hiciste sobre la mira, me metieron en líos porque había que hablar también de la reforma energética. Claro. Y cómo decir al niño, al joven, que es una reforma. Por eso bueno, lo que pasa es que al final las reglas. Entonces termino con un apartado que dice que el petróleo seguirá siendo dominicano. Está bien. Pero fíjate que incluso lo más bonito fue que entonces empiezan así como a acudir a otro tipo de figuras, a momento de redactar. Y de pronto dije, ¿cómo lo mantiene? Y empecé a retomar un poquito así la historia de una familia en Uruapan. Y entonces cómo de pronto están en la escuela los chiquillos, le dicen que vale ya un acto cívico sobre la sociedad petrolera. Sí, las figuras para manejar. Y luego ya después llegan a su casa y empiezan a platicar con su papá. Y su papá les empieza a explicar. Y el siguiente momento es cuando están ya en el acto cívico y empiezan a enfrentar el 18 de marzo. Sí, pero además, ¿sabes qué? A un escenario que reproduce supuestamente un mural que prácticamente es un grabado de taller de gráfica popular sobre el periodo de la expropiación, ¿verdad? En realidad, tú eres el que dirige eso. Cuando ya son las 12 ya. Dejan ya ver la expropiación como una distinta, ¿no? Así más un lugar recreante. Y fíjate que tal vez lo más bonito es de que finalmente esa familia es mi familia, ¿verdad? Son mis hermanos, van así como entrelazándose con algunos amigos. Pero claro, nunca se dice de esa forma. No. Pero pasa es también para cumplir la idea de que todos hacen muy bien. Entonces los metí así que Uruapan, Michoacán, era una escuela primaria de Uruapan, Michoacán. Entonces así como que se quedaron diciendo, ¿qué tal? Pues no es de ese. Oye, ¿le interesó venir al curso? Bueno, me parece chévere. No sé por qué, pero ahora nos cuenta. Bueno. Entonces, para cerrar, les propongo que revisemos dos utopías transdisciplinares, las voy a llamar así. Una es la de Boaventura de Sousa Santos y la otra es de lo que se llama el giro descolonial. Las categorizo como utopías porque me parece que son tales. No proponen una forma de operar, pero sí una forma de ver y de valorar las cosas. Hay dos trabajos de Boaventura donde él realiza esa reflexión. Este se llama Una epistemología del sur, antes en la página anterior. Y justamente la utopía transdisciplinar debiera de llamarse así, una epistemología del sur. Dale a la página, eso. Miren lo que dice. La reinvención del conocimiento y la emancipación social. Es una propuesta política y que se resume con sus propias palabras en lo que sigue. Entonces, pásame a la siguiente, por favor.
Entonces dice, miren lo que dice Boaventura. Entiendo por epistemología del sur la búsqueda de conocimientos y criterios de validez del conocimiento que otorguen visibilidad y credibilidad a las prácticas cognitivas de las clases, de los pueblos y de los grupos sociales que han sido históricamente victimizados, explotados y oprimidos por el colonialismo y el capitalismo globales. Entonces, el gran compromiso de la producción de conocimiento tiene que ver con como dice él, este otorgamiento de visibilidad y credibilidad. A Boaventura le parece que la ciencia moderna justamente ha hecho lo contrario, ¿no? Sigue diciendo, el sur es pues usado aquí como metáfora del sufrimiento humano, sistemáticamente causado por el colonialismo y el capitalismo. Es un sur que también existe en el norte global geográfico, el llamado tercer mundo interior de los países hegemónicos. A su vez, el sur global geográfico contiene en sí mismo no solo el sufrimiento sistemático causado por el colonialismo y por el capitalismo globales, sino también las prácticas locales de complicidad con aquellos. Tales prácticas constituyen el sur imperial. El sur de la epistemología del sur es el sur antiimperial. La primera premisa de los ensayos reunidos en este libro es que no habrá justicia social global, sino justicia cognitiva global. Entonces, en estas utopías transdisciplinares, los conocimientos se subordinan a procesos políticos, ¿no? Los procesos de opresión y de explotación, y en ese sentido tienen esa instrumentalidad. Es decir, el giro a una epistemología distinta es un giro político, ¿sí? Los procesos de opresión y de explotación, pero en ese sentido, la actividad científica deja de ser una actividad de mi incumbencia individual, ¿no? Sino que es restituida por Boaventura, así como en los años 70, es restituida a unos objetivos políticos. Los procesos de opresión y de explotación, al excluir grupos y prácticas sociales, excluyen también los conocimientos usados por esos grupos para llevar a cabo esas prácticas. A esta dimensión de la exclusión la he llamado epistemicidio. La epistemología del sur, al mismo tiempo que denuncia el epistemicidio, ofrece instrumentos analíticos que permiten no solo recuperar conocimientos suprimidos o marginalizados, sino también identificar las condiciones que tornen posible construir nuevos conocimientos de resistencia y de producción de alternativas al capitalismo y al colonialismo globales. En esto consiste la propuesta de una ecología de saberes. Boaventura también llama a su utopía epistemológica, transdisciplinar, una ecología de saberes. La ecología de saberes sería la máxima expresión del, por decir así, desdibujamiento disciplinar. Sería como la etapa lograda, ¿no? Ya no de fusión, sino de unificación, ¿no? Del conocimiento en una, valga la redundancia, en una unidad, ¿no? Epistemológica. Ya no hay disciplinas y que están al servicio de esos ideales políticos. La palabra es precisa, ¿no? Es la ecología. O sea, es un saber de voces diversas, ¿no? De todo lo que se oye, de todo lo que se escucha, de todo lo que está coexistiendo en un momento dado, ¿no? Eso es lo ecológico en este ideal transdisciplinar, al que según él deberíamos de avanzar, ¿no? Luego dice, la segunda premisa de este libro es que tal como en el inicio, el capitalismo y el colonialismo continúan profundamente entrelazados, aunque las formas de articulación hayan variado a lo largo del tiempo. El fin del colonialismo formal o político en sentido estricto no significó el fin del colonialismo social, cultural y por lo tanto político en el sentido amplio. El proyecto colonial continúa hoy en vigor bajo nuevas formas
y puede incluso afirmarse que su articulación con el capitalismo global nunca fue tan intensa como ahora. El proyecto transdisciplinar de Boaventura es un proyecto de emancipación. O sea, vuelve a los términos de comprometer a las ciencias sociales, no con un ideal desvelador de la realidad, ¿sí? Que es la ciencia positiva y que es la ciencia disciplinar. Yo lo que hago es decir cómo son las cosas, ¿no? Sino que en el caso de estas propuestas transdisciplinares se trata de, como dije, poner las ciencias sociales al servicio de la emancipación. Es asumir un compromiso. Pues. Un compromiso. Y el conocimiento tiene que ver con liberarnos, ¿no? En este caso del colonialismo. Colonialismo que ya vieron de qué se trata en el caso de Boaventura, ¿no? De invisibilizar saberes, desacreditar conocimientos de determinados sectores sociales. Entonces, en esta propuesta, ser transdisciplinario es eso, ¿no? Es actuar políticamente por unos ideales más allá del conocimiento mismo, ¿sí? O del conocimiento que va a ser reconocido en mi pequeño ámbito académico, ¿no? Es la transdisciplina es salir de la academia, ¿sí? Y restituir la academia, en todo caso, a esos ideales que se perdieron, ¿no? Que se perdieron por la especialización, que se perdieron por lo que se llama ahora en la actualidad la profesionalización de las ciencias sociales, o por lo que se llama la institucionalización de las ciencias sociales, ¿no? Que terminan, que digamos, que desde que originalmente son procesos virtuosos, pero que en su despliegue terminan siendo procesos tortuosos, ¿no? Porque nos encapsulan, es decir, ya estamos tan institucionalizados, tan profesionalizados, que terminamos separados de la realidad y terminamos siendo inútiles, que es lo peor, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿para qué tanto libro, para qué tanto artículo? Si todo responde a unos fenómenos autorreferenciales, porque nos leemos entre nosotros mismos y de ahí no pasa la cosa. Entonces, la transdisciplinariedad incluiría esas cosas. Entonces, pasemos hasta la página para saber un poquito más lo que él plantea como en esta utopía. En la página 40, que dice el paradigma emergente, que es el paradigma de él, ¿no? No dice que es de él, pero es de él. Número de página 40. Ahí dice, no, ese es el paradigma dominante, que es la crítica que él hace a la ciencia moderna, y luego viene lo que se llama el paradigma emergente. Ahí está. 5 páginas. Miren lo que dice Boaventura. La configuración del paradigma que se anuncia en el horizonte, o sea, él ya da por hecho la existencia simbólica de este espíritu transdisciplinar, como le llamamos, solo se puede obtener por vía especulativa. O sea, él sabe que es una utopía. Una especulación fundada en las señales que la crisis del paradigma actual emite, pero nunca por ellas determinada. No solo debiéramos transitar a una nueva concepción del conocimiento porque la ciencia mostró sus límites, ¿no? Sino porque hay una crisis paradigmática. En el caso de, es decir, uno no pasa a ser disciplinar solo por una cuestión circunstancial, sino porque hay una crisis epistemológica para él. Es decir, el giro a la transdisciplinariedad de Boaventura resulta de un diagnóstico negativo, ¿no?, sobre la situación del conocimiento en el mundo contemporáneo. Entonces dice, una especulación fundada en las señales que la crisis del paradigma actual emite, pero nunca por ellas determinada. De otro modo, como dice René Poirier, y antes de él dijeran Hegel y Heidegger,
la coherencia global de nuestras verdades físicas y metafísicas solo se conoce retrospectivamente. Por eso, cuando hablamos de futuro, si así fuera de un futuro que ya sentimos estar recorriendo, lo que de él decimos es siempre el producto de una síntesis personal embebida en la imaginación, en mi caso en la imaginación sociológica. No espanta, pues, que aunque con algunos puntos de convergencia, sean diferentes las síntesis hasta ahora